El gobierno de Estados Unidos apoyó la construcción de un gran barco que fuera capaz de transportar un gran número de soldados, tal y como servían ejemplarmente los transatlánticos británicos RMS Queen Mary y RMS Queen Elizabeth, que transportaron a cientos de miles de tropas estadounidenses hacia Europa durante la Segunda Guerra Mundial. SS United States. El gobierno estadounidense aportó $50 millones de los 78 millones que suponían el coste total de construcción, aportando la United States Lines los 28 millones restantes. Este barco fue diseñado por el renombrado ingeniero naval William Francis Gibbs de la firma Gibbs & Cooks, diseñado de tal forma que pudiera ser fácilmente convertido en tiempos de guerra en barco para transporte de tropas, con una capacidad para 15,000 soldados o para su transformación en barco hospital. El barco fue construido entre 1950 y 1952 por los astilleros Newport News Shipbuilding and Dry Dock Company, Virginia, bajo la permanente asistencia de Gibbs. La Marina estadounidense especificó que el barco debía estar fuertemente compartimentado y dispusiera de salas de máquinas separadas para optimizar sus posibilidades de supervivencia en tiempos de guerra. Fue entonces que gran parte de la construcción del SS United States se realizó mediante secciones prefabricadas. El casco del barco estaba compuesto de 183,000 secciones fabricadas por separado, y para minimizar el riesgo de fuego a bordo, sus diseñadores evitaron el uso de madera para la estructura del barco, en los accesorios, decoración o superficies interiores. Los accesorios, incluyendo los muebles y telas, estaban hechos de vidrio, metal y fibra de vidrio para asegurar el cumplimiento con las directrices de seguridad antiincendios establecidas por la Marina. Todo esto debido al incendio que sufrió el SS Normandy en 1942. La construcción de la superestructura del barco implicó uno de los mayores usos del aluminio en cualquier proyecto de construcción hasta la fecha. Además, el uso extensivo del aluminio contribuyó a una gran disminución en el peso final del barco. El resultado final fue un estilizado navío de líneas modernas. El SS United States disponía de las máquinas de vapor más potentes instaladas jamás en un barco mercante. Esto constituía un diseño equivalente a un portaaviones y le proporcionó la mayor ratio potencia-peso en un barco de pasajeros comercial hasta la fecha. Este buque era capaz de navegar marcha atrás a una velocidad de 20 nudos y podía llevar tanto combustible como suministros para navegar sin paradas durante 10,000 millas a una velocidad de crucero de 35 nudos. Su debut fue anunciado con gran orgullo, como el buque de pasajeros más moderno y sofisticado de entonces, con el propósito de transportar pasajeros a un lado y otro del Atlántico Norte. En su viaje inaugural, el 3 de julio de 1952, el SS United States rompió el récord de velocidad para una travesía del Atlántico, mantenido hasta entonces por el RMS Queen Mary durante los 14 años previos. El transatlántico también destrozó el récord para la travesía contraria retornando a Estados Unidos, obteniendo así ambos récords y el galardón de la Banda Azul, que premiaba dicha travesía, siendo la primera vez que un barco estadounidense capturaba el récord desde que el SS Baltic lo hiciera en 1851, más de 100 años atrás. Fue así como el SS United States se convirtió en el orgullo de Estados Unidos, transportando a personalidades célebres como el presidente Dwight Eisenhower, Rita Hayworth, John Wayne, Cary Grant, los duques de Windsor, Wallis Simpson y Eduardo VIII, entre otras celebridades. Este gran buque fue sinónimo de lujo y estatus asociado a comodidad y rapidez, compitiendo con sus homólogos británicos el RMS Queen Mary y el RMS Queen Elizabeth. El SS United States mantuvo una velocidad media de 35 nudos a lo largo de los 17 años que duró su carrera en la travesía del Atlántico. Aún mantiene la Banda Azul, ya que todos los navíos que han superado su marca desde entonces no eran buques de pasajeros. Cuando completaba su viaje número 352, el SS United States
arribó a la bahía de Nueva York. Su capitán detuvo motores y tocó largamente su sirena para despedir a su creador, William Francis Gibbs, quien había fallecido el 6 de septiembre de 1967 a la edad de 81 años. Por entonces, la era dorada de los transatlánticos había llegado a su fin, con la llegada de los jets de pasajeros y sus vuelos a través del Atlántico que redujeron los viajes de días a horas. El SS America había sido vendido en 1964, el RMS Queen Mary había sido retirado en 1967 y el RMS Queen Elizabeth seguiría el mismo camino en 1968. Esta situación convirtió también al SS United States en una inversión poco rentable para sus dueños, lo que sumado a otros factores obligaron al operador a cancelar varios viajes sucesivamente. En octubre de 1969, aprovechando su revisión anual en Newport News, fue retirado del servicio y amarrado en puerto hasta nueva orden después de efectuar 726 travesías atlánticas sin mayores incidentes y con la apreciada banda azul aún en su poder. Varios años después fue trasladado a Norfolk, Virginia, y su posesión pasó por diferentes compañías y también por múltiples intentos de compra. En 1984, el mobiliario y los accesorios que todavía quedaban en el barco fueron subastados en Norfolk. En 1992, Marmara Marine Inc., liderada por Edward Cantor y Fred Meyer, compraron el barco por $2,6 millones. El barco fue remolcado a Turquía y Ucrania, donde se realizó la retirada del amianto presente en el buque, en el astillero de Sebastopol durante 1993 y 1994. El interior del barco fue prácticamente vaciado por entonces. No se alcanzó ningún acuerdo viable en Estados Unidos para su remodelación, y en 1996 el SS United States fue finalmente remolcado hasta su ubicación definitiva en el muelle 82 del río Delaware en Filadelfia, donde permanece anclado en evidente estado de semiabandono, con sus interiores completamente semidesmantelados.